Vale. Vale, aquí estamos. Esto por aquí, esto por allá. A ver. Me falta una cosa. A ver, ¿dónde está el cable este? Este cable. Sí, estoy helado. Porque vengo de la calle directamente y no me he quitado ni el abrigo. Hola Francisca, buenos días. Buenos días Mirari, buenos días María, Raquel. A ver, vamos a poner el chat aquí. Se escucha bien, ¿verdad? A ver, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Vale, okay. Vale. Qué frío que hace allá, madre mía. Con lo bien que se está en verano. Buenos días. Ahí. Vente para Canarias, dicen por aquí. A ver. Hola Maite, buenos días. Vamos a ver. ¿Por qué la ansiedad da por la noche? Gracias. La ansiedad no da por la noche ni por el día. Cada uno tiene una experiencia diferente sobre los síntomas de la ansiedad. No hay que definir que nuestra experiencia de ansiedad o de depresión o de insomnio o de lo que sea es la experiencia que va a tener todo el mundo. No es así como ocurre, Dolores. A ti te da por la noche y a otras personas te dan por el día. El por qué nunca está definido. Son muchas causas las cuales nos llevan a tener ansiedad. En cualquier caso, si lo que te pasa es que te da por la noche solo y no por el día, tendrás que buscar una solución a este problema tan particular. Por la noche te refieres durante el sueño y te despiertas con ansiedad y durante el día no tienes nada de ansiedad, Dolores. Gracias, Rita. Vienes desde Córdoba, ¿no, Dolores? Qué bonito Córdoba, me encanta Córdoba. Cuando fui a Córdoba y pregunté a un señor dónde estaba la mezquita, me dijo muy irritado, no es la mezquita, es la catedral. Digo, vale, vale. No se me olvidará. Por el día te pasa menos, ¿no? Pero quiero decir que por la noche es que entras en la cama y empiezas a tener ansiedad, o es que te despiertas con ansiedad directamente sin que hayas pensado demasiado. Hola Lisette, buenos días. Ayer vi que estabas conectada en el directo, Lisette, pero no me pude conectar
porque estaba ahí con mi trabajo ahí súper intenso de corrección de la novela. ¿Por qué la agorafobia la tiene que tratar un psiquiatra? De nuevo, postulados dogmáticos que no son verdad. Es decir, normalmente, cuando creemos algo, lo creemos como si fuera una verdad absoluta. No necesariamente lo es, y por eso manifestamos conductas verbales como esta. ¿Por qué la ansiedad ocurre por la noche? ¿O por qué la agorafobia la tiene que tratar un psiquiatra? No son verdades absolutas. Hay veces que la agorafobia la trata un psiquiatra para ayudar en la terapia, sí, pero no necesariamente la tiene que tratar un psiquiatra. De hecho, la agorafobia en sí misma es una conducta, es un problema que parte de la conducta y que su solución, sobre todo, también parte de la conducta. Un psiquiatra no trabaja la conducta, trabaja los procesos químicos del cerebro. ¿Eso te va a quitar un trastorno de agorafobia? No, porque el trastorno de agorafobia se mantiene por la evitación de esos, en general de la evitación de salir de casa por si vuelvo a tener un ataque de pánico. Una pastilla no te va a quitar eso. Con lo cual necesitas tratamiento psicológico siempre. Si es ayudado además de la magia de un psiquiatra a través de los fármacos, genial. Si es sobre todo en una sintomatología grave, pero si no, ni siquiera es necesario. María, en realidad ni siquiera es necesario. Lo mejor es la terapia psicológica o es lo que dicen los estudios de eficacia. Dolores, entonces el cuadro clínico se complica más todavía. No solo es ansiedad por la noche, sino que además no sales a la calle por miedo ¿a qué? A tener un ataque de pánico. Es más complicado de lo que parecía entonces. Es una ansiedad bastante más amplia que solo por la noche. Así que en general es ansiedad. ¿Y qué es lo que temes que pase? ¿Qué es lo que tanto miedo te da en la mente? En este caso de no salir a la calle, entiendo que has sufrido en alguna ocasión un ataque de ansiedad y temes que al salir a la calle, al estar en un contexto donde sea difícil escapar, te vuelva a dar un ataque de pánico y la gente te considere pues que estás loca, que, en fin, cosas que suelen ocurrir que me pasa en la calle. Pero te ha pasado alguna vez ya, ¿no? El ataque de pánico. Buenos días. Para detectar si una persona es bipolar, ¿existe alguna prueba específica? No, pruebas no hace falta, pruebas. Patita, perdón. No hace falta pruebas. Tenemos los diagnósticos del DSM de trastorno depresivo mayor y trastorno maníaco. Si uno sufre una serie de manifestaciones en este sentido, de episodios, y cumple con los criterios para el trastorno bipolar del DSM, del manual de los criterios diagnósticos, entonces cuadrarías dentro del diagnóstico y se te consideraría dentro de este cuadro clínico. Sencillamente es una cuestión de decisión clínica, si cumples o no cumples con los criterios. ¿Sabes? No hace falta una prueba objetiva. No se mide si el cerebro tiene un marcador biológico que nos determine si tienes o no tienes, como pasa con el cáncer o como pasa con una enfermedad física. No, es una decisión clínica. Y se cura con terapias. Se aprende a vivir con ello. Desde luego que sí que se aprende. Se aprende a identificar los desencadenantes de los episodios para que no se viva ni con tanto malestar por un lado y que no sea tan intenso después por otro lado los episodios, pero se vive mucho mejor. Y hay terapias eficaces, muy eficaces para eso. Terapia cognitivo-conductual, terapia de pareja también se ha visto eficaz para el bipolar, si uno está casado, etcétera. ¿Qué se puede tomar para salir a la calle? Me preguntas por un fármaco. Dolores. No tienes que tomar nada para salir a la calle. Tienes que aprender a gestionar tu ansiedad de una forma cognitivo-conductual y tienes que aprender a pesar de todo, salir a la calle, exponerte a esas situaciones porque lo que a ti te está causando todos esos síntomas ahora
es precisamente el no salir a la calle. Un patrón de evitación sistemático en vez de enfrentarte a la situación de salir a la calle. Eso es lo que está generando el problema en sí mismo. Así que en la terapia cognitivo-conductual lo que se hace es entrenar al paciente para que tenga esas herramientas y se sienta un poco más seguro a la hora de salir a la calle y luego que salga a la calle en una segunda fase. Necesita exponerse a esa situación que da miedo porque en la mente uno dibuja realidades muy negativas y estrambóticas y catastróficas. Luego cuando ocurre, cuando uno sale a la calle se da cuenta de que no pasaba nada. Y ese tratamiento es muy eficaz para la agorafobia y cualquier trastorno de ansiedad. Muy eficaz. Gracias, Carmen. Buen día, ¿puedo ir a una consulta para prepararme para el examen psico del ejército? ¿Tú te refieres para la entrevista o para qué tipo de prueba? Demian. Para la entrevista. No sé si en el ejército hacen la entrevista como pasa en la policía. No sé si te refieres a eso. Buenos días por aquí por YouTube. Aunando a una sensación de querer controlar el entorno o situaciones en la vida diaria. Vale, esto venía de antes, perdón. Madre mía, no he hablado mucho por aquí por YouTube. Perdonad si veis que hablo para allá o para acá. Estoy aquí en YouTube también en directo. Y son muchos estímulos. A mí me recomendaron, dice Nahuel, que cuando hay ansiedad y es referido a la comida, hay que comer una cucharada de membrillo. Hay que, como si fuera esto de nuevo, un postulado dogmático y que funciona absolutamente para todo el mundo, todo ser sobre la Tierra. No es cierto. Que puede que a algunas personas le funcione eso, maravilloso. Pero si tomamos esto como un dogma, cuando llegue una persona y coma membrillo y no le funcione y le dé ansiedad, vas a sentir, estoy roto, no funciona, esto debería funcionar porque me han dicho, etc. En absoluto. Lo único que va a funcionar en una terapia es conglomerar todos esos conocimientos que tenemos de cómo funciona una terapia a nivel específico para ese paciente particular con sus características particulares. ¿Sabes lo que quiero decir, Nahuel? Es importantísimo eso. La ansiedad siento que en parte es por la necesidad del humano de generar múltiples escenarios en su cabeza de cosas que el 90% de las veces no ocurren. Sí, esa capacidad que tenemos de imaginarnos de forma contrafáctica escenarios a futuro. Contrafáctica, es una palabra maravillosa. ¿Sabéis lo que significa contrafáctico? Es una capacidad del ser humano únicamente y de algunos simios superiores. Frente al pensamiento fáctico, lo que uno piensa y hace, el contrafáctico es la hipótesis, el pensar, ¿y si hago esto? Imaginar un escenario sin necesidad de hacerlo. Eso nos ha ayudado como especie a hacer cosas que no haríamos si no las probamos primero. Uno puede pensar, ¿y si toco el enchufe con las manos mojadas? Perfectamente podría pensar, no, porque seguramente me va a dar un calambre. Y no le hace falta probar para aprender eso. Solo con imaginarlo, con relacionar la luz con la electricidad, sabría que no tiene que hacerlo. De esa manera podríamos aprender sin necesidad de lo fáctico que es hacerlo. Bueno, ese pensamiento contrafáctico es maravilloso en el ser humano y a la vez se convierte en un problema o en un trastorno cuando es excesivo e incontrolable. Y eso es lo que llamamos ansiedad. Además de lo que decías, que es lo que he leído al final, lo de querer controlar el entorno, claro. Así es. Que viva Cataluña. Un abrazo para Cataluña. Buenos días, Nathan. A ver, para la entrevista de soldado voluntario en Argentina. Pero quiero hacer carrera. La entrevista para el ejército allí es una entrevista en la cual miden parámetros como
si mientes o no mientes, la conducta no verbal. ¿Es así, Demian? Aquí por lo menos suele ser así. Pues en la policía, donde se tienen en cuenta, bueno, incluso preguntas trampa, por así decir, para ver cómo respondes. Sobre todo con vías a descartar a muchísima gente porque no hay plazas para todo el mundo. ¿Es lo mismo allí, Demian? No sé si funciona de la misma manera. Si es así, un psicólogo puede ayudarte, podría ayudarte para ciertas cosas, pero no para todo. Porque un psicólogo que no está especializado en comportamiento no verbal no te va a poder ayudar en ciertas cosas. Claro, va a tener que estar especializado en esa rama de la conducta, porque el psicólogo es un especialista de la conducta y de esos procesos que subyacen a la conducta. Pero la conducta no verbal es algo muy específico que no se machaca demasiado en la carrera. Es algo que yo hice aparte de la carrera, un máster, porque me gustaba mucho esa rama y me especialicé. Pero no es habitual, quiero decir. Todo depende de qué es lo que te pidan en esa prueba. Ah, mira, tenemos aquí un caso, Bego, de una persona que suspendió por la entrevista psicológica. Oye, Bego, ¿nos puedes decir si te recuerdas algo, alguna pregunta concreta que te llamase la atención en esa entrevista? Gracias, Luisi. A ver si recuerdas alguna pregunta así especial de tipo, ¿alguna vez en tu vida has robado algo? Por ejemplo, que es una muy clásica, aunque entiendo que eso va cambiando también. A ver, tengo fobia social y yo era muy sociable. Y no sé por qué me pasa ahora. ¿Qué edad tienes, María? La fobia social suele ocurrir mucho más en la adolescencia, pero no necesariamente. Tienes 49 años y no has experimentado fobia social nunca. ¿Ha sido ahora? ¿Cómo haces para tener ese pelazo? Qué bueno. Oye, pues son cosas que uno no elige. Y desde luego que uno, aunque tenga tintes humorísticos este comentario, tiene mucho que ver al final con la propia aceptación de una persona, porque si uno no tiene pelo, lo va a tener que asumir y aprender a valorarse como una persona es. Porque las personas que son altas, por ejemplo, o que son bajas, no lo pueden elegir. Uno puede elegir, en la mayoría de los casos, ser delgado o no ser delgado. En la mayoría de los casos, aunque es cierto que está condicionado por muchos factores. Pero ser alto o no ser alto no es algo que pueda elegir. Tener pelo o no tener pelo tampoco es algo que pueda elegir. Tener a veces incluso los labios gruesos o delgados y finos no lo puede elegir en principio y muchas veces la frustración lleva a, bueno, cirugías innecesarias para, bueno, al final tapar una inseguridad que no acaba de gestionar. Yo creo que no hay, quizá por una especie de comparación social, o hay falta de aceptación de lo que uno es. Esto tiene muchísimo que ver con la autoestima. Una persona con la autoestima alta, sea como sea su físico, no se va a ver afectado cuando se compare en la medida de, pues, el pelo, la altura, los ojos. Si alguien tiene, por ejemplo, los ojos marrones y toda la vida lleva escuchando qué bonitos esos ojos azules, qué bonitos esos ojos verdes, y de algún modo tú no tienes eso tan valorado socialmente, si tú tienes la autoestima débil, te va a machacar cada vez que lo escuches. ¿Y por qué yo no tengo esto? ¿Y por qué yo no tengo aquello? Tenemos que construir una imagen de nosotros mismos compleja y completa. No solo aquello que no nos gusta, porque va a haber siempre cosas que nos gusta de nosotros mismos. Pero tiene que ser un pack. No podemos ir discriminando parte a parte, porque siempre va a haber algo que nos genere cierta inseguridad en comparación con otros, que es más que nosotros. Tenemos que construir la imagen, el autoconcepto, esto que tiene tanto que ver con la autoestima, en la complejidad de lo que uno es, que siempre es muchas cosas a la vez. Y a lo mejor uno no tiene pelo, pero a lo mejor otro, pues, sin tener pelo, es maravilloso en muchos otros aspectos que otras personas con un montón de pelo
No tienen. Y yo me refiero a esto. Tenemos que construir autoconceptos complejos. Pero es cierto que la mayoría de las veces, y yo me he encontrado, digo, con las personas con la autoestima baja, le prestan tantísima atención a eso que consideran una debilidad, que no saben salir de ahí. Y las personas que, pues mira, se ponen pelo artificial o se operan incluso muchas cosas, bueno, partimos de esa base, de la inseguridad. Hay personas que se pasan de frenada con la autoestima alta. Claro, también es el otro exceso. Así es, Luisi. Y hablaríamos ya de la arrogancia, de, en fin, de ese egocentrismo de lo maravilloso que soy. Y todo eso también es un exceso. Pero pasa como con absolutamente cualquier característica psicológica. Mi canal va de psicología. Si hablamos incluso de las emociones, ninguna emoción es buena. Ninguna, ni siquiera la alegría. Vosotros sabéis, porque lo habréis visto mil veces por ahí, que la alegría excesiva, convertida en euforia, trae un montón de problemas. De nuevo, al final vemos como las cosas no son ni buenas ni malas. Todo en exceso es un problema, inclusive la alegría. La autoestima, de nuevo, si está baja, va a traerte muchísimos problemas, mucha inseguridad en la relación con los demás. Pero si es excesiva, vas a empezar a creerte cosas que no son. Vas a creer que eres especial, superior a los demás, cuando en realidad no necesariamente se va a corresponder con la realidad. Eso te va a traer luego de nuevo con problemas, porque vas a confrontar una realidad distinta. No eres perfecto, no eres el mejor en todo, serás el mejor o mejor que otros en muchas cosas, claro, efectivamente, es imposible que no lo seas. Seguro que eres bueno en alguna cosa, pero claro, uno tiene que poner los pies sobre la tierra y saber claramente que hay muchas personas mucho mejores que nosotros en muchas cosas. Por eso digo siempre, construir una imagen compleja. Si uno le gusta el ajedrez y dice, qué bueno soy, le gano a todo el mundo, pero uno sabe al final jugando al ajedrez que hay muchas personas mejores que tú. Pero uno no solo es jugador de ajedrez, y pongo este ejemplo porque se me acaba de ocurrir, pero da igual. Uno aparte de jugador de ajedrez es muchas más cosas. Es quizá padre de hijos, es quizá marido de su pareja, es amigo de sus amigos, tiene además otras aficiones. Y todo eso es la imagen de esa persona en conjunto. Y aparte con el físico añadido que hemos hablado antes. Si nos centramos demasiado o nuestra autoestima se construye alrededor de ser ajedrecista, cuando confrontemos con alguien que sea mejor, incluso veamos que hay muchas personas mejores que nosotros, nuestra autoestima se va a ver dañada, porque no somos tan buenos como pensábamos. Así que tenemos que construir autoestimas complejas, nunca unitarias, únicas, dedicadas a un único aspecto, ni siquiera nuestra pareja, otro grandísimo error. Yo soy tan valioso como mi pareja me valora. Error, garrafal. Error, grandísimo error. Cosa muy frecuente en parejas jóvenes. Si puedes preguntar lo que quieras. Voy a intentar responder como siempre a todo, pero no se puede siempre, ¿vale? Hola, ¿conoces los tipos de inteligencia? ¿Podrías hablar de ellos? Claro, puedo hablar de ellos, aunque te va a sorprender mi respuesta. Probablemente. Dado este matiz, ¿seguro que quieres que te hable de los tipos de inteligencia, Elia? Hemos hablado muchas veces de... No, muchas veces no. Hemos hablado de esto alguna vez. Pero no me importa volver a hablar de esto, sin ningún problema. Gracias, Rita. ¿Qué pensáis de las inteligencias múltiples por aquí, por YouTube, por TikTok? Así es, Elia. Elia, digo. Azu. El equilibrio en todo. Claro, es que lo escuché hace mucho y me gustaría escucharlo de alguien que sepa. Pues mira, lejos de opiniones, porque tú vas a encontrar opiniones de todo tipo respecto de esto. Yo siempre digo, y aquí yo vengo a manifestar siempre, o el objetivo de todo esto siempre es la divulgación científica. Es el objetivo de yo estar aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo te doy mi opinión personal, te podría decir, claro, yo he visto, yo he tenido la experiencia de, yo conozco a alguien que, y a ti eso no te sirve de nada, ni a ti ni a nadie, porque es mi experiencia personal. Y yo puedo sacar teorías
de mi propia experiencia con mi propio entorno tan pequeñito. ¿Pero eso es generalizable a la sociedad? No, lo generalizable a la sociedad es lo verdaderamente que se extrae de los estudios científicos. Bueno, bien, la teoría de Gardner de las inteligencias múltiples fue una teoría muy interesante que la extrajo Gardner, como él mismo ha afirmado, de una especie de deducción lógica. Él tomó estudios de neuroimagen, es decir, él vio cómo la inteligencia emocional por un lado, la inteligencia más racional por otro, la inteligencia musical por otro, activaban zonas diferentes del cerebro cuando estaban interactuando, ¿no? Veía cómo se iluminaban zonas cerebrales diferentes. Por tanto, él dedujo que las inteligencias, si estaban en partes diferentes del cerebro, debían de ser independientes. Y siendo independientes, dedujo también que eran diferentes inteligencias. Bueno, pues está bien, la teoría era genial. Luego había que ponerla digamos, en cuestión, o había que demostrar si eso era o no era así. Luego se puso a prueba y no se ha podido evidenciar la independencia de las inteligencias. Después de ponerlo mucho a prueba, el propio Gardner en una entrevista, bueno, en muchas entrevistas, porque claro, lo han machacado mucho con esto, ha dicho que él realmente no ha investigado esto ni ha podido demostrarlo. Solo era una teoría muy inteligente, por otra parte, muy interesante, que propuso, y para eso está la ciencia. Proponemos una teoría, en forma de hipótesis, digo, la ponemos a prueba, si conseguimos demostrarla, la tomamos como referencia para empezar a trabajar incluso con ella, y si no, la descartamos y seguimos con otras teorías que sí tienen validez. Bien, por lo tanto, inteligencia solo hay una sola, y todo lo demás son habilidades. Todo aquello que él dijo, inteligencia musical, interpersonal, inteligencia, en fin, habían creo que 7, después se imaginó otra que era la religiosa. Todas ellas no han demostrado independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien puntúa más en la inteligencia única, la única que hay, que es la lógico-matemática, la que siempre se ha conocido como capacidad de adaptación, de aprendizaje rápido, etc., si puntúa más alto en esa inteligencia, puntúa más alto en todas las demás, incluida la inteligencia emocional, la inteligencia al final que tiene que ver con adaptarse con otras personas. No hay independencia, debería ser independiente. ¿Por qué también dedujo esto? Porque encontró casos de personas muy inteligentes, con altas capacidades, que tenían problemas de interacción social, pero son casos puntuales. Las personas de altas capacidades, en realidad, lo que nos dicen los estudios, es que la mayoría tienen más capacidad de entender a los demás, de relacionarse con ellos, etc. Con lo cual, no hay evidencia científica de toda esa teoría de Gardner de las inteligencias múltiples. ¿Vale? Lo digo porque aquí, como siempre digo, no vengo a opinar. Vengo a traer ciencia. No confundas educación con inteligencia. Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota. Richard Feynman, físico norteamericano. No sé qué deduces tú de esto, de este comentario. ¿Deduces tú algo de este comentario? Gracias, Azu. Sí, estoy también en TikTok a la vez, en directo. ¿Puedes recomendarme un libro para aprender a socializar? No. No leo libros para personas que no son psicólogos, leo solo libros de texto. Y lo que leo que no son libros de texto son novelas y así que no te va a funcionar. Yo os recomiendo que si necesitas ayuda terapéutica, psicológica, porque tienes un trastorno de, por ejemplo, fobia social, no necesitas un libro. Necesitas terapia psicológica. ¿Alguna conducta que te pueda indicar que una persona puede ser bipolar? No, conductas no, sino brotes al final. Hablamos de episodios. Cuando hablamos de bipolar no hablamos de esas personas que cambian de emoción todo el día, de rabia a tristeza, de tristeza a alegría de golpe, de repente, de una forma dramática y rápida, sino de esas personas que sufren episodios depresivos a largo plazo, hablamos de casi 6 meses, de episodio, de 6 meses de depresión, y luego un episodio maníaco, que es todo lo contrario, una energía excesiva que lleva a conductas a veces incluso peligrosas. Peligrosas me refiero a, de repente lo quiere hacer todo a la vez y lo quiere hacer ya y cambia constantemente de atención de una cosa a otra, a veces conductas peligrosas financieras, a veces conductas sexuales excesivas. Eso es un episodio maníaco. Si alguien sufre, aparte de un trastorno, no, de un episodio depresivo, y lo sufre varias veces,
y además sufre un episodio maníaco, ya podría diagnosticarse de bipolar. Pero es necesario los episodios a largo plazo. Eso es bipolar. ¿Entiendes, Lisette? Otra cosa es que bipolar lo tomemos como la nomenclatura coloquial que a veces se utiliza en la calle. Es que eres bipolar, porque quizá cambia de rápido, de emoción. Está triste, y luego está contento y luego de repente está enfadado. Pero eso no sería bipolar. Bipolar es el trastorno psicológico de episodios a largo plazo. Quizá podamos definir a una persona temperamental como eso, como una persona que cambia frecuentemente de emociones. Eso podría definirse de esa manera. Pero no bipolar, y es al final una nomenclatura que tenemos que desmitificar, porque lleva muchos errores. Hola Evelyn, buenos días. A mí me parece muy interesante esto, ya que he visto personas que no tienen mucha lógica, pero sí tienen muchísima memoria y se aprendían, por ejemplo, las compuertas lógicas de memoria en lugar, eso es. Mira, fíjate, sí sabemos, Elia, una diferencia entre la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida. Eso es algo que en los test de inteligencia de ahora, el test WISE, que es el que se utiliza actualmente, el más completo, porque no solo te da en la conclusión una puntuación de la inteligencia general, sino que también te da ciertas diferencias entre este tipo de inteligencias, entre la inteligencia verbal, entre la inteligencia lógica. De algún modo, vemos que si una persona, por ejemplo, no tiene cultura, porque no ha pasado por los periplos naturales de la educación por alguna razón, quizá por exclusión social, quizá porque viene de otro país y no entiende bien el idioma, que pueda medir de una forma ajena a la cultura y al aprendizaje esa inteligencia. Bueno, pues es interesante que el WISE lo descompongan en diferentes pruebas y luego saquen diferentes parámetros. La inteligencia, por ejemplo, cristalizada es precisamente aquello que me estás definiendo. Una persona que sabe muchas cosas, porque lee y retiene mucho, es una persona con inteligencia cristalizada. Pero no necesariamente tiene esa inteligencia que ha sido toda la vida considerado inteligencia, que es la lógico-matemática. Es la capacidad de resolver problemas lógicos de una forma rápida y eficaz. Esa es la inteligencia de toda la vida y le llamamos a eso inteligencia fluida, pero podemos discriminarlo en un test. Alguien puede tener una memoria prodigiosa, que sepa muchísimas cosas, que se lea un libro y se acuerde dentro de 20 años, y no necesariamente va a resolver un silogismo categórico, por ejemplo, en una rápida deducción, porque tiene que ver con la otra memoria, con la otra capacidad lógico-matemática. Y al contrario, puede tener alguien una memoria, bueno, más bien nefasta y tener una capacidad lógico-matemática muy buena para la deducción, ¿vale? Esas diferencias son interesantes y tienen esa evidencia científica, más allá de las inteligencias múltiples que, como digo, no han encontrado esa evidencia. Y ojalá la tuvieran, porque así, mira, pues tendríamos para trabajar diferentes estrategias o diferentes inteligencias en los niños. Hola Julia, buenos días. Gracias Raquel. A ver, que tengo un montón de mensajes con el tema de la bipolaridad. ¿Qué te hace ser una persona bipolar? ¿Qué te hace ser una persona depresiva? ¿Qué te hace ser una persona esquizofrénica? ¿Qué te hace ser una persona cancerosa? ¿Qué te hace ser una persona con cualquier enfermedad, física o psicológica? No hay un porqué. Lo que hay es un complejo múltiple de factores de riesgo, como siempre decimos. No hay un único porqué. No hay causas únicas jamás. ¿Vale, Patita? En realidad lo que hay es conjunto de factores genéticos que a veces están ahí. Y el otro día hablaba de esto en el otro directo, algo tan complejo como es la genética a la hora de heredar los genes, ya sean dominantes o recesivos, que uno dice, ¿y por qué yo soy así si mis padres no eran así? La genética opera en un sentido un poco más complejo.
A veces la genética lo que nos dice es que heredamos genes que no se manifiestan, que son los recesivos, y que a veces vienen de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos, y vienen ahí y no se han manifestado en nuestros ascendentes, y en nosotros se despierta por una cuestión del ambiente, de lo que está pasando fuera. Si heredamos el gen, no sé, si una mujer hereda el gen del cáncer de mama de su madre, no necesariamente va a despertar en ella. Pero puede ser que sus hijos lo hereden y en algún momento una de sus hijas tenga el cáncer de mama porque lo ha heredado. Y así funcionan los genes de forma dominante o recesiva según se vean afectados por el entorno o no. Eso que llamamos epigenética. De nuevo, ¿qué hace ser una persona narcisista? Absolutamente nada, Mari Carmen. Nada. Como nada hace a una persona ser ansiosa, ni nada hace ser una persona bipolar. Es una mezcla, un cóctel de factores que todos unidos a la vez, por razones que no se pueden encontrar, aparece de pronto un trastorno tan grave como este, como es el trastorno narcisista de la personalidad. Pero si buscamos la causa, no tiene demasiado sentido. Hay que buscar más bien la solución a los problemas, no las causas, porque nos perdemos en vaguedades que no nos van a solucionar ningún problema. ¿Entiendes, Mari Carmen? Más bien hay que encontrar los factores que hacen que a día de hoy mantengamos los problemas, porque si vamos encontrando esos factores y los modificamos o aprendemos a modificarlos, vamos a empezar a sentirnos mejor. Tengo para todos, pero yo no soy capaz de cambiar cosas. Y te dice aquí Evelyn que te pasó también durante años. Claro, y además, sobre todo, cuando los compromisos son como dados por la naturaleza de alguna manera, son familiares. Y claro, uno también tiene que aprender a protegerse. Lo que no es posible es que tú te veas dañado, te veas afectado por una enfermedad por darlo todo a los demás. Porque entonces tampoco vas a poder ayudar a la persona. Desde luego tenemos que poder parar un segundo y decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando? ¿Tengo que parar? Bueno, vamos a tener que ser capaces de monitorizar esos pensamientos, esas afectaciones a nuestro cuerpo, porque si no, vamos siguiendo hasta que al final enfermemos, ¿no? Ayer hablaba de esto, de un caso personal que me pasó ayer, puntual y muy maravilloso para ejemplificar esto. ¿Visteis el vídeo de ayer sobre la ansiedad? Pero es que gusta, David, vivo para ello, que te gusta, ¿no? El darte a los demás, ¿te refieres? A ver, ¿cómo hago para no seguir sufriendo por recuerdos desagradables? ¿Qué recuerdos desagradables se pueden contar? Gracias, Evelyn. Me aparecen aquí unas gafas súper chulas. No me cuesta. Aquí una alusión a algo físico de mi persona que yo asumo dentro de mi bagaje y mi historia de vida y mi imagen de mí mismo como algo positivo. Me dice Isa, qué guapo. Digo, pues maravilloso. ¿Consideras que soy guapo? Yo lo asumo y me lo guardo en mi bagaje de cosas positivas. Maravilloso. Antes hablábamos de esa imagen que uno tiene que construir en respecto de uno mismo, de lo que es, tanto físicamente como psicológicamente, como su capacidad de socializar con otros. Todo eso tiene que estar ahí. Pero lo que no debemos nunca es excedernos en prestar atención a las cosas negativas, porque si alguien me dijera que feo eres, yo si tengo la autoestima alta no me va a afectar. Porque podría ser muy feo, me refiero sobre todo al ajuste, al canon social de belleza. Si fuera feo porque me dicen, bueno, objetivamente hablando, pues no sé, tienes los ojos juntos, tienes los ojos marrones, pues tienes no sé, se me ocurren ideas que van viniendo. Si yo al final asumo un comentario
aquí dentro como que es cierto que no valgo tanto porque dado que no soy guapo, por ejemplo, al final tenemos siempre que hacer esa construcción de autoconcepto siempre compleja porque una cosa va a compensar la otra. Siempre. Las cosas buenas por las cosas malas, asumirlas, hacer esa historia de vida compleja, de verdad nos va a proteger frente a los comentarios negativos. Y aquí han aparecido comentarios negativos. Cuando aparece un comentario positivo, yo, pues mira, lo agradezco. Pero aquí han aparecido también comentarios muy negativos hacia mí, hacia mi persona. Y claro, dependerá también de cómo he construido yo esta autoestima. Yo cuando era muy joven, cuando iba al colegio y al instituto, no me consideraba en absoluto ni atractivo, ni guapo, me consideraba más bien poca cosa. Y eso no tiene nada que ver con lo objetivo. Yo he visto a hombres y mujeres objetivamente muy ajustados al canon de belleza social, es decir, guapos y guapas, y hundidos tremendamente en su autoestima. Es que es a veces separable por alguna razón. Y tenemos que luchar contra esto. Das mucho alivio a mi mente, gracias, Rita. Hay cosas que explicas que me dan tranquilidad. Muchas gracias, Rita. Me alegro que sirva de algo, aunque como siempre digo, el objetivo es la divulgación científica. No pretendo más allá grandes objetivos, ni tengo grandes expectativas de que esto funcione en sí mismo o no. Pero si funciona de este modo y despierta estas sensaciones en la gente, me parece tan maravilloso, sin que sea el objetivo, como digo. Por ejemplo, un trato inaceptable de una guía durante un viaje. Ese es el comentario, a ver que recuerde. Es el recuerdo que no puedes, o que te causa a día de hoy mucho malestar. Un trato inaceptable. Y hace tiempo además, entiendo, de este viaje, ya no estás en ese viaje, pero solo recordar este evento te causa malestar. Desde luego que te tuvo que causar mucho malestar. ¿Ser inteligente tiene algo que ver con ser más feliz o menos? Pues eso no sabría darte el dato objetivo, no lo tengo. Pero sí parece ser coherente que ser muy inteligente, no inteligente en términos medios, del 100, del punto 100, la media de la inteligencia, sino ser, no sé, 130, 140 del CI, del cociente intelectual, parece ser que genera ciertas preocupaciones intelectuales del sentido de la vida que a veces lleva a tener un malestar superior a la media. Pero sin tener el dato objetivo no estoy seguro, pero parece tener sentido esto. Como que alguien con un CI por debajo de la media, por debajo de la media ya me refiero a una inteligencia límite, o por debajo del límite, el 70 y por debajo, quizá necesite menos para llenar ese vacío. Es posible. Porque se pregunta menos cosas, quizá a nivel intelectual. Bueno, sin tener el dato objetivo, deduzco que es más probable, perdón, que ser muy inteligente en un extremo lleve, si no lo aprende a gestionar, a tener demasiadas inquietudes. Es posible. Ser guapo o feo cambia, sí cambia la vida, pero no hay que hacer que cambie aún más por culpa propia. Si la persona vive de lo que le gusta, ahí ya tiene una ventaja. Totalmente. ¿Se podrá dejar alguna vez la medicación de la esquizofrenia? No es recomendable. Porque la medicación de la esquizofrenia lo que hace es evitar los brotes psicóticos. La esquizofrenia es un trastorno neurodegenerativo. Cada vez que uno sufre un brote psicótico, y con el brote psicótico me refiero a la rotura de la conexión con la realidad, con alucinaciones y delirios durante un tiempo determinado y luego se acaba, lo que acaba pasando es una destrucción sistemática de neuronas. Como pasa, por ejemplo, con la epilepsia durante las crisis. Tenemos que evitar a toda costa que una persona con esquizofrenia tenga delirios y alucinaciones.
Y en los periodos en los que no hay esos brotes, que la persona, bueno, tenga una vida lo más adaptada posible. Si tiene falta de habilidades sociales, se le enseña. Si tiene falta de trabajo, a través de servicios sociales se busca ayuda, etcétera. Con tal de que la persona, sin brotes, a través de las pastillas, consiga adaptarse a esa vida y no tenga ningún problema, porque el diagnóstico es crónico. Así que las pastillas, desde luego, te están dando un beneficio, porque antes de las pastillas, antes de los antipsicóticos, sobre todo los atípicos, porque los antipsicóticos eran muy, muy crudos en cuanto a efectos secundarios, sobre todo motores, me refiero a distinesias y movimientos espasmódicos muy fuertes, ahora ya no producen esto, porque ya se han conseguido especificar dónde queremos menos dopamina. Antes no, antes era menos dopamina en todo el cerebro, ahora se ha especificado dónde afecta este fármaco, es muy eficaz para eso, sin tantos efectos secundarios. Dado que esto es así, tenemos la capacidad de que una persona con esquizofrenia tenga una vida completamente adaptada a la sociedad. Antes se les metían centros contra su voluntad y se les hacía todo tipo de guarrerías sin ningún tipo de eficacia, porque no funcionaba absolutamente para nada. Y se les hacía cualquier tipo de intervención con tal de controlar algo que no se podía controlar. Gracias a los fármacos esto se puede. Y el otro día me decía Evelyn, por ejemplo, que hay países en los cuales ni siquiera se puede acceder a esto. Personas con esquizofrenia no pueden acceder a estos fármacos en determinados países. En realidad no es una lucha contra el fármaco. Es más bien que el fármaco te está ayudando a pesar de algunos efectos secundarios. De la misma manera que uno tiene un dolor de cabeza, se toma una aspirina y dado que, te está quitando el malestar y puedes empezar a vivir ese día con tranquilidad, bueno, hay que asumir ciertos efectos secundarios y quizás sea, pues, tenga efectos gástricos, no lo sé, pero asumimos que el efecto secundario es el mal menor. Se me ha apagado el ordenador. Madre mía, tengo un montón de comentarios que no he podido leer. El mundo espiritual puede ayudar, ¿verdad? El mundo espiritual puede ayudar a las personas, que el mundo espiritual les ayude de algún modo y de forma siempre psicológica a sentirse mejor. El problema de las creencias espirituales es que no son aisladas respecto de la conducta. Si tú asumes una creencia, aunque sea errónea, espiritual, y eso te lleva a tomar decisiones equivocadas, por ejemplo, a no tener un tratamiento porque mi mundo espiritual es muy lleno, bueno, quizá eso te traiga más problemas que ayudas. El mundo espiritual hay personas que le ayuda y hay personas que no. Porque si una persona es, por ejemplo, muy religiosa, católica, y le da miedo morir porque ha hecho muchas cosas malas y tiene que ir al purgatorio a, de algún modo, procesar y ser juzgado por sus pecados, el ser espiritual, creyente en este caso, le va a generar ansiedad en vez de calma. Así que a algunas personas le va a producir tranquilidad y a otras no. Así que en sí mismo el mundo espiritual no ayuda ni causa malestar. Sencillamente es otra de las cosas, otra de las herramientas o las elecciones que uno puede tener en su vida. Si le viene bien, como mi abuela, por ejemplo, que tiene 92 años, va a hacer 93, y a ella pensar en Dios y que va a morir y ir al cielo, le da tranquilidad. Y eso me parece maravilloso. A ver. Algunas enfermedades puede ser psicológico si no te sale nada en los estudios y análisis. Si es que el diagnóstico diferencial siempre nos dice en los criterios diagnósticos de las categorías de los trastornos psicológicos, siempre hay uno de los criterios que es el diagnóstico diferencial. Y siempre hay que descartar algún tipo de afección física. Porque si tú tienes síntomas depresivos, pero tienes, por ejemplo, un problema hormonal, tienes, por ejemplo, hipotiroidismo, y eso te está provocando síntomas depresivos, tú no tienes depresión, tienes hipotiroidismo, y tienes que tratar la tiroides, no tienes que tratar la depresión. Porque si tratas la tiroides y eso te está causando los síntomas depresivos, no necesariamente tienes que atacar el síntoma final, sino el origen, en este caso, del síntoma depresivo. Por eso siempre tenemos que descartar, y por eso hay que hacerse pruebas para que no haya nada. Y si uno, por ejemplo, tiene un ataque de pánico,
y tiene durante ese ataque de pánico miedo a morir de un infarto, habrá que descartar, obviamente, problemas del corazón. Pero una vez descartado problemas del corazón, ya y problemas de análisis, etcétera, ya uno ya sabe, ya puede deducir entonces el especialista que lo que tienes es ansiedad, un trastorno de ansiedad en todo caso. Es necesario descartar siempre lo físico para el diagnóstico diferencial. Llevo 16 años y no puedo más. En la seguridad social no me hacen nada. Tengo miedo a gastar dinero y no curar. Pues esto depende también, Patita, de la necesidad que tengas tú de sanar. Porque al final, si tu vida depende de ello, el dinero no es dinero al final. La vida está por encima de eso, ¿no? Y cuando los sistemas sanitarios en España, por ejemplo, te empujan hacia la consulta privada porque no te aportan a esto que tú necesitas, y en general la mayoría de personas que necesitan terapia no reciben la ayuda que necesitan de la seguridad social, bueno, pues tienen que tomar esa decisión de gastarse dinero en la privada. Que funcionen o no, eso ya va a depender de varios factores, pero en principio las estadísticas dicen que el 80% de las personas que son tratadas mediante terapia cognitivo-conductual suele mejorar al principio. Bueno, esto es una estadística. Luego ese 20% que no empieza a sanar tiene otras vías de alternativa, tiene otras terapias diferentes que también funcionan en un alto porcentaje. Y así es como se opera. Se trabaja con un tipo de terapia. Si no funciona, que es extraño que no funcione, se opera con otro tipo de terapia. Al final algo tiene que funcionar. Pero gastar dinero, claro, eso es algo que en sí mismo sistémico, que no podemos cambiar, porque el sistema sanitario no puede proveer de terapia psicológica a razón de una sesión por semana a todas las personas que tienen trastornos psicológicos. De verdad que no es una cuestión de querer. No podría gastarse ese dinero, o al menos no bajo los parámetros de los presupuestos del Estado actuales. Si eso es lo mejor o no, si es óptimo o no, si el debate de si necesita más dinero o no es algo que no sabemos. Podemos discutirlo con opiniones personales, pero no sabemos si es así o no. Yo tengo... A ver. A ver qué lea este de aquí. Un momento. Hola, Nathan. Bueno, te he saludado antes, perdón. Las benzodiazepinas a largo plazo y altas dosis puede producir deterioro cognitivo. Sí, de eso estuvimos hablando aquí una vez. Y bueno, y por supuesto, dependencia. Por eso los ansiolíticos deben siempre estar programados para un tiempo limitado. Un tiempo donde se pretende conseguir unos objetivos, se pretende estar mejor durante un tiempo, pero siempre limitado en el tiempo. Alguien no debería tomar ansiolíticos durante años, porque luego va a tener otro problema de adicción a las benzodiazepinas añadido al problema que antes tenía, porque una vez se quiten los fármacos van a volver los síntomas. ¿Qué opinión tienes de la terapia MDR para superar el TEPT, trastorno por estrés postraumático? Pues tiene eficacia, tiene evidencia científica de que funciona, solo que Azu no es lo que más eficacia tiene. Lo que más eficacia tiene para el TEPT es la terapia cognitivo-conductual, sobre todo en su elemento de la exposición, que también tiene el MDR. El MDR también tiene el elemento de la exposición. Se prevé, se supone, que en realidad lo que funciona del MDR es precisamente ese elemento, y no el otro, el de los movimientos oculares. Lo que funciona realmente de la terapia es la exposición, como también pasa en la terapia cognitivo-conductual. El caso es que esta terapia cognitivo-conductual se ha visto superior al MDR. Por lo tanto, no tiene ningún sentido utilizar esta terapia como primera opción para el estrés postraumático, ¿vale? Aunque, como digo, sí es eficaz, ¿vale? Y así lo dicen los estudios de eficacia. A ver, también hay que decir, perdonad los comentarios que no consigo leer porque son muchos, ¿vale? También hay que decir
que nosotros somos los que tenemos la enfermedad, hay que coger las riendas y no dejar nada al azar. Muy interesante esto, Loli. Información es poder y tenemos que usarlo para sanar. Muy buena, de verdad que muy bien, ¿eh? Eso. Me gusta porque al final, cuando vamos al sistema sanitario público, somos títeres movidos por gente que viene y se va de la habitación, que trae papeles y hace cosas sin saber nosotros qué es lo que está pasando. Y yo tuve un paciente que estaba estudiando medicina y que cuando tuvo un problema médico y tuvo que acudir al hospital, era muy consciente de todo lo que le inyectaban intravenoso y en alguna ocasión dijo, esto no me lo pongas, porque esto no es para él, no es necesario dado mi caso. Me pareció muy interesante eso. Yo creo que sí deberíamos ser más conscientes de lo que está pasando por nuestro cuerpo. Me parece muy interesante. La información en este caso es poder, pero claro, ¿qué tipo de información? Porque hablamos de un estudiante de medicina. No vale leer por Google una opinión personal de alguien que incluso ha asumido ciertas creencias erróneas o ciertas nociones conspirativas de vete a saber qué idea. Claro, eso sí que nos lleva después a tener más bien reticencias ante lo que verdaderamente sabemos que funciona. Claro, ¿de dónde extraemos la información? Siempre de ámbitos científicos. Es decir, estudios científicos que hablen del tema que queramos informarnos. Hay plataformas como Google Académico, podéis buscarlo en Internet, que ahí puedes buscar a través de su buscador solo estudios científicos. Si quieres saber algo, de verdad, buscad ahí. Buscad en los estudios científicos. Es maravilloso informarse a través de eso, porque ahí verdaderamente vamos a encontrar aquello que queremos extraer de algo. En las páginas web habrá de todo. Habrá gente que opine con su experiencia personal y gente que no. Y gente de todo en Internet. ¿Qué es lo válido y qué es lo que no? Ese es el gran problema de Internet. Hoy Joan no va a entrenar. Está malito. Ay, ¿qué le pasa a Joan? Sí, no es la única plataforma. Está, por ejemplo, Psicoinfo para estudios de psicología. Está PubMed para estudios incluso de medicina. Hay un montón. Está Ebisco. Hay un montón de plataformas que lo que hace es tener una especie de motor de búsqueda solo para estudios científicos. ¿Cómo se lee un estudio científico? Nada, buscáis en la clave a través del buscador, os aparecen todos los estudios que hablen de ese tema y luego encontraréis una primera introducción donde pone qué estudios o qué hay hasta ese estudio que estamos leyendo en ese momento, qué había antes respecto de todo eso. En esa introducción lo vamos a encontrar. Incluso las conclusiones sencillas. Después de leer ese estudio tenemos la parte del abstract, el resumen, en todo eso que no nos interesa. Hay una parte de metodología que es más interesante y aunque habría que tener algunos conocimientos mínimos, pero sobre todo va a interesarnos la introducción y las conclusiones. ¿A qué conclusiones llegan los expertos dadas los cálculos incluso matemáticos de este estudio? Si en esas conclusiones pone, dados estos resultados, hemos llegado a la conclusión de que es eficaz esto para aquello. Perfecto, ya tenemos un punto a favor para creer que eso es verdad, ¿vale? Aunque después en la metodología, como digo, podríamos tener un poco más de sentido de crítica y decir cuántas personas han sido incluidas en este estudio. Si han sido solo 3 personas o 4, no es fiable del todo, solo es un proyecto de apertura, de investigación, pero necesita todavía más investigación. Si hay más de 100 personas seleccionadas de forma aleatoria, ahí es muy eficaz, muy eficiente para poder decir las conclusiones de este estudio se pueden generalizar a la sociedad. Bueno, son cosas de la ciencia que uno debería mínimamente saber de cómo buscar información. Sí, incluso 20 ya sería el mínimo, pero el 100 es realmente mucho más eficaz. A ti, Luisi. Bueno, chicos y chicas, voy a despedirme, ¿vale? Tengo ahora un paciente. Son las 11. Mañana, bueno, mañana no, porque mañana es sábado ya. El lunes nos vemos. ¿De acuerdo? Ha sido un placer como siempre. Ah, vale. Has preguntado por los estudios científicos. Perfecto, ya ha quedado claro. El que se haya perdido una parte y le interese, sabéis que publico los directos siempre en YouTube, ¿vale? Muchas gracias. Chao, chao, adiós. Hasta el lunes.
Bueno, chicos y chicas, el que haya preguntado algo, no he podido responder porque son muchas preguntas. De verdad, volver a preguntar el lunes a las 10. ¿Vale? Gracias, Lina. Se va a hacer largo el fin de semana sin ti. Gracias, Mar, Maite. Dale muchos abrazos de mi parte a Joan, que es un campeón. Yo lo quiero un montón, que lo sepas. La bufanda no me la quito. No me la quito ya en todo el fin de semana. Este fin de semana me voy a dedicar a leer mi libro, que lo estoy corrigiendo para volver a mandarlo porque tengo ya ganas de publicarlo. Y en el fin de semana sí tengo tiempo. Bueno, adiós, chao, chao. Muchas gracias a todos. Gracias a los superfans, por cierto, y a los que donáis aquí al canal esas rositas y esas cosas para comprarme yo mis juguetes para el estudio. Un abrazo. Adiós, Evelyn. Adiós, Esperanza. Marian, Leonesa, Patita, Carmen, Lisette, Maite Mar. Son muchos aquí, claro. Adiós, adiós. Gracias, Rita. Loli.